Esta mañana quiero leerles las referencias de los primeros cristianos. Son dos cartas de los primeros siglos. Carta a Diogneto, finales del siglo I. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Otra carta, Arístides al César, en el 125 después de Cristo. Algunos extractos dicen: pero los cristianos muestran amabilidad a aquellos que están cerca de ellos y siguen su camino con toda modestia y entusiasmo. La falsedad no se encuentra en ellos y se aman unos a otros, y a las viudas no las abandonan, y el que tiene le da al que no tiene, sin ninguna jactancia. Cuando ven a un extraño, lo llevan a sus propios hogares y se regocijan con él como un gran hermano. Y si escuchan que alguno de los suyos está encarcelado o afligido por causa del nombre de su Mesías, todos ellos proveen con ansiedad para su necesidad. Y si hay alguno entre ellos que es pobre y necesitado y no tiene comida extra, ayunan 2 o 3 días con el fin de suplir a los necesitados su falta de comida. Y en verdad, esta es gente nueva y hay algo divino en medio de ellos. Es sorprendente leer estas cartas. Y quiero compartir con ustedes el tema de esta mañana, que es amar para dar. Más dichoso es dar que recibir. Vamos a ir, segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que te puede mover a ayudar? ¿Qué es lo que movía a estos primeros cristianos a hacer todo ese tipo de acciones que acabamos de describir en las cartas? Pablo escribe esta carta a los corintios, ya había escrito otras anteriormente, hablándoles, sobre todo llamando su atención acerca de varias conductas que tenían ellos que no eran buenas delante de Dios, y por supuesto también él quería exhortarlos a que pudieran cambiar. Y ahora lo hace con respecto a lo que es poder ayudar. Y él les dice: ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. ¿Quiénes eran estas iglesias de Macedonia? Por supuesto, era la iglesia que se encontraba en Berea, la iglesia de Filipos, a quien escribe la famosa carta a los filipenses, y también la iglesia de Tesalónica, de quien también escribió 2 cartas. Estas iglesias son tomadas por Pablo como un ejemplo. Por eso dice que les quiere dar a conocer la gracia de Dios que se les ha concedido a estas iglesias, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios.
Sin lugar a dudas, los que nos puede mover a ayudar es Dios. Si nosotros no nos damos primero a Dios, no podemos dar nada. Estos hermanos de estas iglesias en Macedonia, sin lugar a duda, tenían un amor especial por Dios. Se notaba en su forma de comportarse, en la manera de que se hablaba de ellas en las otras regiones de su alrededor, como en el caso de la iglesia de Tesalónica, que ellos venían a ser ejemplo para los de alrededor. ¿Y qué decir de los de Filipos, que Pablo mismo les agradece cómo finalmente le apoyaron y ayudaron a él personalmente? Así que ellos lo hacían con algo muy peculiar, y era que ellos mismos se habían dado primero a Dios. Para darse primero a Dios, sin lugar a dudas, es estar en una relación cercana a Él. Y eso es lo que les puede dar finalmente una gracia especial. Por supuesto que es una gracia. Una gracia es un don, es un regalo, algo que Dios da. Y Dios lo da cuando finalmente nosotros nos damos a Él. Él nos da esa capacidad de que nosotros podamos ayudar a otros. Así que lo que me puede mover a ayudar es la gracia de dar. Y esta gracia sale cuando yo me doy primero a Dios. Abundar en la gracia de dar es mostrar un amor sincero. Prosigue Pablo en su carta y dice: por tanto, así como ya abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Recuerden que los corintios, Pablo se refiere a ellos como que han sido verdaderamente ricos en dones que Dios les ha concedido. Ellos presumían finalmente de cuántos dones había en su iglesia. Así que finalmente Pablo, tomando eso que ellos pensaban y tenían, pues que lo abundaran en esta gracia especial que era dar. Yo creo que los corintios, tenían un problema verdadero en este sentido. Ellos podían decir que Dios era importante en ellos, se peleaban quién era el maestro de cada uno de ellos. Yo soy de Apolos, yo soy de algún otro apóstol, pero a final de cuentas lo que ellos querían mostrar era su conocimiento, todo lo que ellos podían haber sido enriquecidos, todas aquellas capacidades que podían tener y mostrar a los demás. Pero sin lugar a dudas ellos no entendían una gracia especial. Y una gracia especial se muestra en ser desprendidos, en dar. Cuando algo nos ata o nos limita en este renglón, significa que hay algo que no nos deja tener esta gracia. Pablo les dice: no hablo como quien manda, sino para poner también a prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad del amor de ustedes. Sí, lo que se está poniendo a prueba es el amor. Si verdaderamente hay amor, va a haber gracia. Va a haber gracia para con los demás, gracia para sus necesidades. Finalmente nos van a mover a que uno quiera apoyar a otros. Pero si no existe un amor sincero, un amor que no tiene fallas, un amor que al momento en que tú me hablas de dinero, al momento que tú me hablas de que te dé mi tiempo, de que te dé algo, creo que ahí ya no se puede. Eso es verdaderamente una complicación, y no solamente para aquellos que tienen, también para los que no tienen. El que tiene puede decir: puedes pedirme lo que quieras, menos mi dinero. Y el que no tiene puede decir: pues ¿de dónde te doy? Es un verdadero problema, pero es una prueba. Finalmente es una prueba, como lo dice Pablo. La prueba es ver si hay sinceridad en nuestro amor. Abundar en la gracia es mostrar el amor sincero. El objetivo de dar. ¿Cuál es este objetivo de dar? Dice Pablo
que porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. Es decir, yo quiero. Muchas veces decimos, yo quiero, pero no puedo. No puedo. ¿Sí? Y el no puedo puede tener muchas interrogantes. ¿Por qué no puedes? Puede ser que no puedes porque lo que tienes está dispuesto a otros gastos, a otras necesidades o a otros deseos. Cada uno es diferente. Si finalmente lo que tienes es porque es lo de tu renta, porque es lo de para comer, pues sin lugar a dudas es un problema. Y podrías decir no tienes. Pero si dices no tengo porque es para un deseo, es porque con eso más bien voy a comprar algo que quiero. Algo que, pues, no es para vivir, pero es para hacerme sentir bien, es para darme un gusto. Entonces, das según lo que tienes, no lo que no tengas. Dice Pablo, pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes estrechez. ¿Ok? No significa que yo viva marginado o que no tenga para comer, pero que le dé al otro para que sí coma en ese momento. Aunque a mí me llama la atención la carta que leímos hace rato. Era tal el deseo de ayudar a otros que no tuvieran que comer, que ayunaban para guardar eso y mandárselo a quienes finalmente tuvieran esa necesidad. Yo creo que es el caso de estas iglesias de Macedonia. No es que les sobrara, en ninguna manera. Todos vivían una situación muy, muy complicada. ¿Por qué era complicada? Porque los cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos para matarlos. Se tenían que esconder. Obviamente no los quería ni el Imperio Romano ni los mismos judíos que no habían creído en Jesucristo. Todos querían perseguirlos. Por lo tanto, ellos se tenían que esconder, tenían que sufrir, tenían que finalmente pasar por tener que moverse y finalmente no había suficiente dinero. Y entonces ellos lo que hacían era sacrificarse para poder aportar para otros. Era lo que hacían. Sin embargo, Pablo les dice a los corintios, ok, ¿quieren una regla? Está bien. Lo que yo quiero es que haya un objetivo, que es igualdad. En ese tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falte, a fin de que haya igualdad. Lo que está diciendo Pablo es que en la vida a veces tenemos y a veces no tenemos. Es como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo. Pero en todos los momentos, lo que Dios espera es que cuando alguien esté abajo, yo le ayude en esa necesidad. Y cuando yo esté abajo, alguien me ayudará en mi necesidad. Es igualdad. Es lo que Pablo está queriendo enfatizar. Que haya igualdad. ¿Por qué Dios quiere que haya igualdad? Porque en la muestra de igualdad hay amor. Cuando yo quiero que haya igualdad, va a haber amor. ¿Por qué? Porque por amor yo no puedo ver que otro esté en necesidad. Yo quiero jalar al otro para que el otro también pueda tener. Yo no puedo estar pensando en que, ay, qué bien, sí, vivo bien, tengo todo bien, mientras otro no te esté bien. Eso no es amor, porque entonces no me importa, y si a mí no me importa el otro, no estoy cumpliendo con la ley de Dios, que se resume en amar al prójimo como a mí mismo. Así que el objetivo de dar es la igualdad por amor. ¿Cuál debe de ser la actitud para dar? ¿Ok? En 2 Corintios capítulo 9, Pablo prosigue con esta misma idea y les dice, por eso he creído conveniente exhortar a los hermanos a que vayan a ustedes con anticipación y preparen primero la generosidad de ustedes antes prometida,
para que esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia. El contexto es que Pablo los está moviendo a que puedan aportar para una ofrenda especial. ¿A dónde iba esa ofrenda? Iba para los hermanos que estaban en Jerusalén. Había una necesidad muy grave con ellos. Ahí en Jerusalén estaban siendo perseguidos y dentro de muy pronto finalmente iban a ser invadidos y a destruir el templo, y iban a ocurrir muchas cosas. Así que tenían muchas necesidades económicas ellas, y también pues era el objetivo de Pablo poder ayudar un poco en todo eso, y quería él que varias iglesias participaran, como las primeras que había dado en ejemplo de las iglesias de Macedonia, pero ahora quería mover a los de Corinto a que también participaran. Así es que les dice, prepárenlo con antelación, para que esa generosidad de ustedes esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia. Es decir, no que al mero momento digas, ay, ¿qué daré? ¿Cuánto traigo en la bolsa? No, sino que esto yo ya lo preparé de antemano. Yo quiero designar esta parte para darla. Yo quiero preparar porque esto puede ayudar a otros. Esa es la idea. Esto nos debe de resultar inclusive a nosotros un llamado de atención en la forma en que ofrendamos. Cuando nosotros al ofrendar, cuando te encuentras en la iglesia o ahora en casa que están llevando a cabo sus cultos, y al momento de tener ese tiempo para ofrendar, ¿qué das? Coges en ese momento tu cartera o tu monedero y dices, ay, pues a ver qué es lo que tengo. Este es el que quiero dar. O lo que salga. No, significa que no te has preparado. Significa que a lo mejor lo ves como un deber, no como un acto de generosidad. Dios quiere que nos preparemos, que tu ofrenda sea algo preparado. Eso hacían los judíos. Dios no recibía cualquier ofrenda, Él había dado instrucciones. Vas a preparar lo primero de tus cosechas, vas a preparar lo mejor de tu ganado y lo vas a dar. Porque finalmente lo das a Dios en primera instancia. Es que le estás diciendo a Dios, yo te agradezco y te reconozco que todo lo que tengo no es por mi esfuerzo, es porque tú me has bendecido, es porque te reconozco en mi vida. Así que la actitud para dar es muy importante para Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Efectivamente, nuestra actitud es importante para Dios. Debe de ser alegre, alegre. Esa debe de ser mi actitud para dar. No con tristeza, no como diciendo, pues ya lo di, y ahora qué voy a hacer o qué va a pasar. O sea, híjole, y tengo que dar. No, no te tiene que doler. Ni tampoco te sientas obligado en el sentido, híjole, pues ya van a decir a ver quién va a ofrendar y van a pasar el botecito, el gasofilaxio y ¿cómo le voy a hacer? No te tienes que sentir obligado. Si no quieres dar, no tienes que dar. No es por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y mira que hay una promesa aquí, muy importante. Versículo 6 del capítulo 9 dice, y digo esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Algunos la conocen como la ley de la siembra. Sembrar escasamente es echar poco grano a la tierra. O sembrar en pocos tramos de tierra.
Sea lo uno o sea lo otro, si hago poco, cuando venga el fruto va a ser poco. Pero si yo me agarro echando suficiente grano, si yo me agarro extendiéndome a la mayor cantidad de tierra donde yo pueda echar semilla, yo sé que va a haber abundante fruto. Para un granjero, para un campesino, va a entender esto muy claramente. Por supuesto, ellos cuando siembran lo hacen con todo y van a querer con todo, porque al final su arduo trabajo va a cosechar. Esperan ellos el fruto. Dice adelante Pablo en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo necesario, abunden para toda buena obra. Así es, Dios nos provee todo lo que necesitamos. Todo, absolutamente todo. Dios provee una casa, Dios provee alimento, Dios provee qué ponernos y Dios provee inclusive más allá. Dios provee diversión, Dios provee para que yo pueda tener algunos momentos en los cuales yo pueda esparcirme. Dios provee todo eso. Pero si además de que cuando yo veo que Dios provee y dice algo muy claro, lo necesario. A veces yo puedo pensar, bueno, es que yo también quiero que me provea unas vacaciones en tal lugar o irme a tal restaurante. No es malo. Pero yo no debo de olvidar que también debo de abundar para toda buena obra. Y para toda buena obra, el límite primero es cubro lo necesario y debo de tener para toda buena obra. Y sin lugar a dudas, Dios me dará aún para más. Porque esa es la ley, esa es la regla. Dice en el 10, el que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Aquel que da va a proveer y multiplicar. Es una regla, es una ley. Lo que yo invierto se multiplica. ¿Dónde se multiplica? Con Dios se multiplica. Dice Jesús, no hagan tesoros aquí en la tierra, háganlos en el cielo. Allá nos echan a perder. Allá hacemos tesoros con Él. Pero no solo eso, también Él promete que aquí nos bendice. Aumentará los frutos de justicia de nosotros. Es decir, que cuando yo doy, soy declarado justo. Y Dios ve con agrado al hombre justo, aquel que así se comporta. Es una ley y es una promesa. La promesa es que si yo doy, yo soy bendecido. Y que en la medida en que yo dé, más bendecido seré. Esa es la bendición. Algunos la pueden ver en un sentido económico, no necesariamente es en un sentido económico. El tener la satisfacción de poder ayudar a otras personas debe de llenar nuestro corazón y de gozo delante de Dios. La gracia de dar abunda en momentos de gracia a Dios, por supuesto. Dice en 2 Corintios 9:11 en adelante, esto para que sean enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por su liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Por supuesto, cuando nosotros ayudamos a otros, ¿qué creen que genera en el que recibe la ayuda? Por supuesto, agradecimiento a Dios. Cuando alguien es ayudado, cuando alguien es bendecido con una ofrenda, con algo que le trae a alguien, esa persona
inmediatamente dice, Señor, existes, gracias, gracias porque tú ves mi necesidad, porque no me has dejado solo, porque eres verdad, porque tú estás ahí presente en cada momento. Y se vuelven momentos de agradecer a Dios una y otra vez. Y el agradecer a Dios, eso glorifica a Dios. Y eso significa, yo estoy siendo como Cristo. Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Él se hizo pobre al humillarse, al ser obediente, al ir a la cruz, al morir, dar su vida por nosotros y finalmente llenarnos de su amor, regalarnos su salvación. Lo hizo libremente, no fue obligado, voluntariamente dice, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a quitar, y liberalmente así lo hizo. Y así nosotros tenemos que tener esa liberalidad para dar sin miedo, sin temor, sino con gozo, con verdadero gozo. Eso va a ser muy importante delante de Dios. Hoy y en estos días hay muchas necesidades por todos lados, para donde podamos voltear. Nosotros mismos podemos tener necesidad. Pero ya vimos que esa no es una limitante para poder dar. Por muy necesitados que estemos, todos podemos dar. Y siempre el dar va a ser una bendición delante de Dios. Eso llena de bendición a todos. Al que le das, a ti mismo por dar, y a Dios en acciones de gracias. Así que el dar es una verdadera bendición que no te puedes perder. Da libremente, que Dios finalmente está atento a tu corazón. ¿Cómo das? Dalo con amor, dalo con alegría, dalo preparado, que Dios ve la actitud de tu corazón. Todos podemos dar en este tiempo. Volteemos a nuestro alrededor y demos con amor, que hay bendición detrás de esto. Dios promete que te va a bendecir grandemente. Siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Dios te bendiga.